psicólogas y 2 mamás de chicos neurotípicos y neurodivergentes. Hemos decidido compartir nuestros conocimientos de crianza y nuestras experiencias y desafíos que a lo largo de la maternidad hemos tenido. ¿Alguna vez has escuchado las siguientes frases? Así me criaron, por eso soy así. Eres una guerrera. La crianza es responsabilidad de la madre. A mí me pegaron y no tengo ningún trauma. Hoy vamos a desenredar los mitos de la crianza. La crianza es de la madre, que es un poco lo que queríamos plantearle como este tercer mito tan socialmente mencionado, conocido, escuchado desde la educación, desde los padres, desde creo que muchos frentes, porque tú vas a la escuela y vamos a llamar a su mamá. O sea, yo trabajé muchos años en instituciones educativas y esto era como una frase muy común de que cuando un niño cometía allí una pequeña imprudencia o un comportamiento un tanto inadecuado se le dijera, vamos a llamar a tu mamá, le vamos a enviar una nota a tu mamá. Entonces, este mito de la crianza es de la madre, bueno, creo que es una herencia de esta cultura que venimos arrastrando, en tanto, pues la mujer tenía que estar en la casa dedicada a los oficios, dedicada a lo que la casa necesitaba y dedicada a sus hijos, porque era el hombre el que salía a trabajar. Entonces creo que aún cuando a nivel de derecho para la mujer y de logros que las mujeres podemos haber en la sociedad establecido, esta idea sigue fija. O sea, hay muchos padres que tal vez hoy en día ya se comprometen con esa paternidad compartida y que hacen un espacio y dicen yo voy, yo atiendo, yo ejecuto, pero socialmente sigue siendo la presión de la crianza desde la madre. Si está bien criado es porque la madre ha hecho un buen trabajo, pero si está mal criado, ¿qué dejaste de hacer? ¿O qué no hiciste? Y es algo que también excluye a los padres, sine qua non. O sea, los excluye completamente y a veces hay padres que reclaman esto y hay otros que, como el discurso es ese, entonces se someten también a este discurso y muchas veces dicen es que yo ayudo con la crianza. Y no es ayudar, tú eres la crianza, tú estás aquí criando con esta mamá en equipo como se puede, porque no es como vamos aprendiendo y respondiendo como tú decías, pero sin duda, sobre todo en Latinoamérica, diría yo, sigue habiendo mucho esa presión y las mamás sienten mucho esa presión y la viven y como que se empoderan de esa presión, de si mi hijo no está avanzando, como terapeutas a todos nos ha pasado, ¿qué estoy haciendo yo mal? Dime, Sandra, ¿qué estoy haciendo yo mal? ¿En qué estoy fallando? No es tanto en qué estamos fallando, qué me falta por hacer, sino en qué estoy. Entonces, eso ya, ¿qué indica? Que tenemos enraizado nosotros mismos también ese discurso y que a veces, sin querer también en ese discurso, también alimentamos esa exclusión de este papá. Que este papá tampoco se da cuenta, a veces que eso pasa, pero va pasando y entonces nos vamos alienando en esos roles y luego termina sobrecargada, pero igual dices que no, que tú eres la que tienes que hacerlo y tú eres la única que puede, me invento, cambiarle el pañal a tu hijo porque nadie lo hace como tú. Y yo les quiero decir, queridas mamás, eso carga, eso carga. Hay que aprender a dejar el control un poquito. Yo estoy muy de acuerdo con ese tema específico, especialmente de soltar, ¿no? Porque en muchos casos se ven en hogares, ¿verdad? Este discurso de que es que tú no haces nada, es que ¿por qué tú no? Este reclamo hacia el varón, pero ya cuando él quiere hacer algo, tampoco se lo permiten. Entonces, es que tú no eres capaz, entonces lo haces no como sabes yo, hacerlo. no lo haces como yo. ¿Por qué? Pero si lo estoy haciendo de mi manera. No, es que a tu manera no es. Así no es, exacto. Eso también hace que este rol se quede, se vaya quedando eres el proveedor y no más que el proveedor, ¿verdad? Entonces sí viene desde las dos vías, también tengamos en cuenta que viene de ambas vías, todos forman parte de esta crianza, ambos cuidadores son responsables de esta crianza, de un nuevo ser que también se debe conocer que no va a ser exactamente igual ni a mamá ni a papá. Va a tener sus propias características personológicas. Exacto, y si cuesta, el tema de soltar me da muchísima risa porque justamente el fin de semana estábamos y cuando
hablábamos del mito anterior de somos unas guerreras, a nosotras las mamás con neurodivergencia, dependiendo, sí nos puede costar muchísimo soltar porque sabemos el tema de terapia, sabemos, es que miró así, eso lo va a desregular, no, es que ese sonido lo va a poner mal, entonces a veces los papás tienen otra mirada y los papás dicen, pero déjalo que no le va a pasar nada, y a veces incluso no es tan bueno cuando nos damos cuenta después, ¿no? Que a lo mejor nuestro hijo sí puede manejar esa situación, pero nosotros mismos estamos como que cortándoles las alas, ¿no? Entonces me da mucha risa porque antes estaba en el centro comercial, sonriente, ya, que hablemos de ti, ¿ok? Y justamente fuimos a hacer un tema con el papá que nos tocaba y cuando él está con el papá, él lo deja en el centro comercial que camine, ¿no? Y Dante es súper feliz y me dio muchísima risa porque yo estaba como, le va a pasar algo. Y mi hijo tiene mucha seguridad. Y hubo un momento, y también ahí es cuando uno se da cuenta y tienes que trabajar en ti también, que yo iba como muy al lado de Dante y Dante me hizo así. Y me miró varias veces como, oye, tranquila, que yo puedo solo, ¿no? Entonces, estamos en esto, ya lo he soltado mucho, pero sí nos cuesta y no dejamos a veces, en especial en la neurodivergencia, pensamos que el papá no sabe manejarlo. Entonces, no es que no, incluso ellos pueden manejar situaciones mejores que nosotras, porque nuestro hijo pasa todo el rato con nosotras ahí constantemente diciéndole todo lo que tiene que hacer. Entonces es real. Demos esta oportunidad de poder trabajar esta corresponsabilidad y como también creo que se asocia el primer vínculo de esta conexión, porque no es lo mismo la relación que tiene un hijo con la mamá que con el papá. Yo a veces siento que con el papá ellos son más libres y aprenden otras cosas que nosotras como que no, pero creo que es súper importante que ambos participen. Y sabes qué, te escucho hablar de esto y pienso como mamá, mi hijo tiene una alteración del perfil sensorial por su tema de altas capacidades y siempre tuvo dificultades con la alimentación. Entonces la alimentación de él es súper selectiva y una de las cosas en donde yo no era capaz de soltar a mi hijo en el sentido de que estuviera o con la abuela o con otro familiar o hasta con el propio papá, porque si iba a compartir un tiempo en el que había una comida de por medio, era para que él vaya contigo me tienes que decir qué le vas a dar de comer. O sea, como tener esa seguridad y esa garantía de vas a atender su necesidad fisiológica de alimentarse. Y con el pasar del tiempo fue un poco como aprender que yo tenía que darle las herramientas a estas otras personas que podían estar cerca de él y decirles, darle opciones y decirles, a ver, él necesita que en su alimentación no haya esto, pero sí haya o sí sea de esta manera, de esta forma, de esta otra. Entonces era como que al darte estas opciones, ya tenían las otras personas herramientas de cómo atenderlo, cómo afrontarlo y no necesariamente estar todo el tiempo yo agarrada con él porque era la única que lo podía atender. Pero eso también para nosotras como madres es un proceso, Sí. porque creo que en un momento inicial sí nos colocamos en ese, Sí, somos las guerreras de somos nuestros las hijos. guerreras, claro que sí. Y luego ya empezamos a soltar y a dejarnos, somos las guerreras. porque entendemos Somos que, madres. que somos mamás y que no solamente pueden funcionar bien o estar bien con nosotros. Exactamente. Eso es Yo súper creo, importante. perdón que te interrumpa, yo creo que por eso es vital que no solo dejemos que nuestras emociones, sí, permitirnos sentirlas, sino llevar procesos terapéuticos. Me he dado cuenta que los padres son los que casi nunca se permiten recibir ellos un proceso terapéutico psicológico para transitar un duelo, que cada etapa del desarrollo evolutivo requiere un duelo. Entonces sí es vital que ellos también se pongan en ese lugar de importancia. Si usted tiene bienestar, puede dar bienestar a otros, pero si usted no lo tiene, ¿cómo se lo va a brindar a sus hijos? Entonces, muchas ocasiones, de manera no intencional, por supuesto, sobrecargan a este otro, a este niño, esta niña, este adolescente, de la ansiedad que ellos llevan por cuidar, por proteger, porque no te pase nada. Entonces, sí es vital, ¿no?, que ellos también reciban su propio proceso terapéutico. Así es, esto es súper importante, entonces aprendamos a soltar,
aprendamos a reconocer nuestras emociones. La importancia del proceso terapéutico es vital en todas las maternidades porque nos acompaña y nos enseña. Vamos al otro mito. Antes de pasar al otro mito, y aquí en lo que hablas del proceso terapéutico, a veces las madres suelen decir, es que mi pareja no quiere ir. Y yo siempre les pongo el ejemplo y les digo, el proceso terapéutico es como un juego de ajedrez. Tú mueves una pieza y todo el juego cambia. Si tú como madre vas a un proceso terapéutico, de manera indirecta, el padre de tu hijo, sea o no tu pareja, se va a ver beneficiado de la interacción que tú estás teniendo. Entonces no esperes que el padre de tu hijo, tu pareja, diga, sí, voy contigo, tal vez se va a resistir, pero que tú des el primer paso, que vayas a ese proceso, ya lo va a beneficiar. Me parece súper genial. Importante. Y bueno, teníamos un último mito que era, que creo que todos formamos parte de ese mito, nos podemos reconocer en ese mito, que es el decir que a mí me pegaron, tuve esta crianza muy estricta, donde hubo maltrato, porque la verdad que aunque nosotros digamos que golpear y eso es una forma de criar, es maltrato, realmente, no es ninguna técnica, es maltrato. Entonces, y soy funcional, entonces yo no tengo traumas, porque todos los niños de ahorita, en cambio, tienen traumas, son hipersensibles, son de cristal, no se los puede tocar y nosotros estamos bien. Y ese mito se relaciona con que a veces confundimos el ser funcionales, que significa tener un trabajo, quizás haber podido tener una familia, con no tenemos traumas. Hay una diferencia enorme en eso y a veces no reconocer estos traumas, como los quieras llamar, creencias disfuncionales, de cualquier forma que los llamemos, hace que repitamos muchos errores y que a veces incluso no tengamos bienestar por no reconocerlos, no ir pues a trabajarlos. Y los traumas, las creencias irracionales, distorsionadas, las tenemos todos, incluyendo los terapeutas. Y pues cuando nos la sacamos de encima es un gran alivio y nos damos cuenta de cómo hemos vivido cargando un malestar que hemos naturalizado y que eso nos ha llevado a equivocarnos o a limitarnos también. Y importante reconocer en esto que tú mencionas, de que ya sea el maltrato psicológico, el maltrato físico, bueno, o muchas formas de maltrato más fuertes, pero como que estas que no se reconocen no es que a mí mi mamá solo me retaba, o es que a mí mi mamá solo me daba un cocacho, o es que solo me peñiscaba, pero eso no es maltrato. O sea, esa minimizar aquello que hicieron con nosotros, es importante reconocerlo y no reconocerlo con el fin de culpar, señalar a nuestros progenitores, porque no se trata de eso. Ellos hicieron lo que pudieron en el momento que vivieron con las herramientas que tenían a su alcance, pero ese tiempo, esas herramientas, esos actos tuvieron en nosotros una implicación. Entonces nosotros como adultos tenemos que no solo analizar hacia dónde hemos llegado, qué bueno que llegamos hasta allí, qué bueno que logramos esa funcionalidad de la que habla Sandra, pero también tenemos que reconocer cuáles son las heridas que han quedado en nosotros. Porque algunas heridas deben haber quedado de eso que vivimos, más pequeñas, más grandes, muy grandes y tal vez limitantes, pero en algún momento de nuestra o maternidad o de nuestra vida profesional o de nuestra interacción con otros adultos o con amigos o de una experiencia inesperada que nos toca aquella herida que dejamos allí como con un tapete encima porque no está sana. A mí la idea del tapete me encanta porque una cosa es que tú puedas surcir, coser una herida e intentar que eso sane, y otra muy diferente es colocar un tapete de no pasó nada, no tengo ningún trauma, pero debajo de eso todo está vivo como si lo estuvieras viviendo en ese mismo momento. Claro, y son patrones que vas repitiendo, ¿no? Y también pienso que igual hay situaciones donde, como tú dices, se minimiza tanto. Y me pongo a pensar, justamente el fin de semana estaba viendo un documental en Netflix y viene mucho el tema de esto, ¿no? De una youtuber que tenía su programa, ella demostraba
muchas cosas a nivel de la maternidad. También lo vi. Y me quedé me quedé impactada de ver y yo decía, bueno, y hacía como un análisis de cómo a veces hay también esta frase que viene en esto, que es en este mito, como que es mi hijo, yo le hago lo que quiero. Entonces es como que sí, es tu hijo, pero no te da el derecho a lacerarlo. En este caso, por ejemplo, los niños pues los exponían al sol, los dejaban amarrados. El niño fue encontrado con laceraciones, tipo tortura. Y sin embargo, las personas decían, es que es un mal chico, ustedes no saben. Entonces es como que desnaturalizamos a nuestros hijos pensando que como son nuestros hijos, ese es el objeto, yo tengo derecho a, y no se trata de eso no es así. Entonces sí hay grandes traumas, ¿no? Y de hecho yo leía la entrevista de los hermanos mayores y la chica está en procesos. Y obviamente viene lo que tú decías, ¿no? Igual ella ha reflexionado que es traumas que a lo mejor pudieron haber tenido sus papás, pero no quiere decir que la herida no quedó. ¿Ya? Entonces, sí va por ahí un poquito esto. Importante respecto a lo que mencionaba Caro, también me llamó mucho la atención lo de, es verdad, ¿no? Cuando nosotros tenemos alguna dificultad que le hemos venido cargando en nuestra mochila, el hecho de sanarla no quiere decir que desaparece. Por eso me llamó mucho la atención este surcir, ¿no? Porque es verdad, está sano ya, pero no quiere decir que lo olvidé, no quiere decir que esto nunca ocurrió. O que no sigas luchando con ello, porque hay cosas que es una lucha constante. Tienes mucha razón, ¿verdad? Puedes resentir en algún momento o quizás esta persona vuelva a aparecer, etc. Pero también es importante lo que habíamos mencionado acerca de no solo es lo físico, también es lo verbal. ¿Cómo les llamamos y qué calificativos? Que, repito, sigue siendo mucho de nuestra cultura usar calificativos, eres un tonto y etcétera, ¿no? Porque quizás te caíste de un columpio, entonces eres un pi y empiezan los calificativos porque esta mamá está muy molesta, porque este papá está muy molesto. Y yo lo veo mucho más quizás que ocurre en nuestros niños que tienen un diagnóstico de trastorno por déficit de atención con predominio en hiperactividad o mixto, porque hay mucho más movimiento, quizás son más bruscos al moverse, entonces es más común que tengan accidentes. Y también, no solo con los niños que tienen un diagnóstico, muchas veces con los niños que tienen cualidades o características, del temperamento diferentes a la de uno de sus dos progenitores. Entonces yo tengo en actividad física, soy súper baja, pero resulta ser que mi esposo tiene en actividad física alto y mi hijo heredó esa característica de temperamento igual. Pero como pasa la mayor parte del tiempo conmigo, entonces, ¿por qué este chico se mueve tanto? ¿Pero por qué eres tan inquieto? ¿Pero por qué ¿por qué no puedes estar sentado? ¿Pero por qué no entiendes lo que te digo? Y van estas frases constantemente de yo tengo algo malo. O sea, yo tengo algo que no está bien. Y cuando uno recibe en consulta adolescentes, yo recibo bastantes adolescentes en la consulta clínica, tú escuchas cómo estos chicos vienen a relatar todas estas frases que son las creencias que ahora ellos tienen de es que yo soy así, es que yo soy torpe, es que yo... Y cuando les pregunto, ¿pero quién te lo ha dicho? ¿De dónde sacas esa idea? ¿Cómo tú te defines? ¿Por qué tú te defines de esta manera? No, es que mi mamá siempre de pequeño yo hacía esto y me decía aquello. Entonces, muchas veces aquello que puedes estar vivenciando como un modo de corrección termina repercutiendo de una manera muy fuerte en dejar allí, no sé si un trauma, no sé si llegue a trauma, pero sí una secuela, sí una huella que afecta e incide en el desarrollo de ese chico. Yo diría que lo que se instala completamente es una creencia central de soy insuficiente, porque el chico es como, ¿qué más tengo que hacer para que estés contento y ganar tu aprobación? Pero hay cosas que no puedo hacer porque tu situación, tu condición, tengas o no alguna condición, no te lo permite porque no está en tu personalidad, no está en tus rasgos. Entonces es como vives todo el tiempo esforzándote y no logras esa recompensa final o que tus
como que no te sientes aceptado. Entonces luego en la vida adulta y en la adolescencia ya empieza a surgir esto de no soy suficiente como para tener una pareja, no soy suficiente como hombre o como mujer, no soy suficiente para ser amigos, no soy suficiente en la parte académica, aunque seas excelente, pero sigues pensando que lo haces mal, que no, que si yo gané el concurso, es porque esa frase de que... tuve suerte. Ajá, tuve suerte. Ajá, o porque es que los demás proyectos eran malos y el mío era el mejorcito, pero no es que no vivir esa satisfacción de lo logré, estuvo bien, me lo merezco, no, sino siempre es me falta algo. Pero me falta algo, porque como papás a veces sí tenemos este sesgo que viene de cómo nos criaron, porque criaron mucho en el hay que corregir, hay que corregir, hay que corregir y no ver como el logro, no siempre tienes que estar corrigiendo, la función educativa no solo es eso, entonces es como que, ya sabes inglés, muy bien, entonces ahora vamos por el francés. Así. Ajá, yo no tienes idea la cantidad de anécdotas, creo que deberíamos hacer un programa de eso, de la insuficiencia de chicas y chicos diciéndome cómo sus padres les han hecho sentir sin querer, porque es sin querer, se notan las buenas intenciones, que no sirvo para nada, porque esos terminan diciendo, no sirvo, soy un asco, o sea, no valgo, y a veces no nos damos cuenta que estas exigencias que ponemos a nuestros hijos parten de esa negación de que a veces esas exigencias a nuestros hijos vienen de nuestras carencias, de nuestros traumas, de esas creencias distorsionadas que tenemos de nosotros mismos, que luego queremos endosar a nuestros hijos porque no los vemos como sujetos autónomos con sus propias decisiones y personalidad, sino que los vemos como un contenedor que yo tengo que llenar de inglés, de francés, de las habilidades del bachillerato internacional, no sé, de un montón de cosas, o de las terapias, y no que son un sujeto que decide que va a ser distinto a ti, que aunque tú le pongas las mejores oportunidades de irse a estudiar, te puede decir, no quiero estudiar. Y también allí un poco pensarlo no desde el chico, sino que precisamente cuando conversábamos previamente a formar esta unión para poder crear este espacio para ustedes, cuando hablábamos de criar con empatía, es precisamente eso de poder mirarme yo para poder mirar al otro, porque en todo lo que tú estás mencionando, Sandra, estas exigencias que pueden tener los padres, tiene que ver, como tú muy bien lo dices, con sus propias carencias, pero cómo les cuesta trabajo a los padres mirarse hacia adentro, allí ser conscientes de que eso tiene que ver conmigo y que para yo llenar una carencia, entonces estoy llenándole al otro de exigencias para que en reverso, entonces, si yo tengo un hijo exitoso, si yo tengo un hijo buen estudiante, si yo tengo un hijo que destaca, entonces yo termino de suplir, de sanar, de llenar eso que tiene que ver conmigo. Entonces, de alguna manera, tú le estás cargando a tu hijo la mitad de tu herida, cuando el que tiene que solucionarla eres tú y no es tu hijo. Entonces allí la empatía de la que hablamos en el momento de criar es poder mirarme para mirar al otro. Y yo creo también que en este aspecto viene también el otro, la persona que se invalida o se incapacita, por ejemplo, el hecho de que a lo mejor, como tú decías, ¿no? Los mandatos o las lealtades familiares, como dice la terapia familiar sistémica, son tan fuertes, las tenemos tan arraigadas que no podemos como contrarrestarlas cuando somos más jóvenes, porque quizás cuando ya hacemos un proceso logramos soltarnos, logramos enfocarnos y quizás decirle a nuestros papás, entiendo, pero no es lo que yo quiero, ¿ya? Pero obviamente ya formamos nuestra vida y hay en muchas ocasiones en procesos terapéuticos donde ya la persona es adulta, igual se siente como que frustrada porque obviamente cumplió, como tú dices, los deseos de los papás, pero nunca sus deseos. Yo tengo un gran amigo y él obviamente viene de mandato, siempre cuento esta historia, él me lo deja hacer. Él es de Japón, entonces para él la mamá decía que todos sus hijos tenían que ser médicos. Entonces él desde el colegio sabía que aunque a él le gustaba el tema de la informática, él tenía que ser médico. Entonces él obviamente estudió. Se hizo médico. Se hizo médico, pero no trabaja en eso. Le entregó el título a su mami porque hay muchas lealtades en esta cultura, por ejemplo, pero más o menos en los 27 años él ya hizo su otra carrera, que era a nivel de computación, pero también ahí la vida es como chistosa, ¿no?
entre que estamos hablando de esto, porque estas son las ambivalencias igual de la vida, él obviamente, al final, obviamente, el tener este conocimiento no implica que no lo voy a utilizar, entonces él tiene como una empresa Un paralelismo. que lo hace, ¿no? Pero finalmente ahorita está en otra rama, entonces es como que las lealtades igual nos pueden afectar en muchos sentidos. Y yo creo que, perdón que te quite la palabra ahí un momentito, que nosotros como papá, ¿cómo podemos reconocer cuando nos está pasando esto? Y quizás y no lo digo desde el juzgar, sino desde la parte empática, porque está tan metido que no nos damos cuenta, porque todo papá o mamá, aunque nos equivoquemos, siempre es con la mejor intención. Siempre es con la intención de proteger a tu hijo, de enseñar a tu hijo, de que él sea independiente, de que no sufra lo que tú sufriste, porque de ahí viene el trauma. De esas expresiones. No quiero que sufra, o que no lo... Ajá, exactamente. Y es cuando tú dices, es que hubiera querido que mi hijo sea así o sea de esta forma. Ahí, cuando tú estás diciendo eso y estás sufriendo por eso, no estás sufriendo por cómo es tu hijo, estás sufriendo por tu expectativa, porque es la expectativa que tú tenías, porque desde que nacen nuestros hijos ya le ponemos una expectativa y es natural. Tú piensas que ya ves, si es una niña, tú ya la ves casada, no sé qué, y eso nos hace pensar hasta que nosotros podemos elegir las carreras que van a estudiar nuestros hijos, de quién se van a enamorar, que yo creo que es los duelos más duros para los padres, no poder decidir de quién se enamoran tus hijos, si se enamoran de hombres, de mujeres o de una mujer que tú quisieras para tu hija, un hombre así, o para tu hijo, un hombre así, que son expectativas tuyas, no de ellos. Y ese duelo es fuerte, es doloroso, es duro, pero tenemos... Sigue siendo de sí, los padres. De los padres, exactamente. Es tarea de los padres, aunque es dura, difícil, yo los invito a que lo hagan. Todos los padres las tienen, van a pasar por eso, es normal, no es extraño que pase, no tiene nada de malo, no eres ni bueno ni mal papá o mamá por eso, solo eres padre que va a transitar por eso. Claro, por eso repetimos y yo creo que pasa por todos los mitos que hemos mencionado, la importancia de un proceso terapéutico. Exacto. Y lo natural que debería de ser, ¿no? Porque también viene sacando un mito que no estaba para hoy, no es que yo no estoy loco, ¿no? Ajá. De pensar en la psicología como si ya tengo que ir cuando de verdad estoy incapacitado. Ya he perdido mi total funcionalidad, solo allí puedo ir a hacerme atender. ¿Qué pasa a veces también hasta con la medicina en nuestra cultura, seamos sinceros, ¿no? Por eso hay la automedicación. Y algo que en esto que tú dices, la importancia de un proceso terapéutico, tal vez se puede confundir que en este espacio en el que estamos hablando de crianza, querramos establecer que para poder criar a un chico, para poder ser madre o padre, tienes que pasar primero un proceso terapéutico. No les vamos a decir que eso ayuda, que eso es muy bueno, pero no necesariamente tienes que hacerlo. Yo siempre les digo a los padres, a ver, tú puedes optar por leer un libro y autoeducarte. Tú puedes optar por decir, no conozco y voy a tomar un curso sobre crianza, un curso sobre cómo establecer límites, un curso sobre cómo resolver pataletas, pero aquello que al inicio de este conversatorio decíamos que queda un vacío es algo que lo tienes que llenar con lo que te dé las herramientas y el conocimiento completo. Tú decides qué vas a hacer, un proceso terapéutico, autoformarte con libros, con podcasts, con videos, con cursos, con rodearte de otras madres en las que tú confíes o padres que tienen una buena crianza, que tú admiras cómo resuelve un problema o un conflicto con sus hijos y preguntar e ir armando esa red, esa tribu de la que los padres deberíamos siempre apoyarnos para poder aprender los unos de los otros. Y volvemos al tema de la empatía. Ahí en donde yo puedo mirarme para mirar al otro, no es solo con los hijos, sino también con quienes están viviendo lo mismo que tú estás viviendo. Y en cuanto al tema de neurodivergencias, me resonaba mucho lo que ustedes decían y, por ejemplo, nos puede pasar, y por eso es importantísimo, porque claro, cuando tenemos un hijo dentro de una neurodivergencia nos toca educarnos en muchos temas, porque no tenemos tantos profesionales aquí de los diferentes protocolos, tratamientos. Esto depende mucho de cada familia, pero por ejemplo, algo que a mí sí me pasa, por ejemplo, tomando en consideración esto de los duelos, ¿no?
cuando yo veo, me pasa, ¿no? Un joven de la edad de Dante, obviamente me puedo poner un poquito triste, pero viene este tema de que soy yo, no es por mi hijo, ¿ya? Y obviamente después pues trato de hacer todo lo que es el proceso de, ok, vamos a analizar lo que sentiste, qué pensaste y aceptar el duelo, porque es normal, como decías tú, o sea, aceptamos, queremos y vivimos dentro de la neurodivergencia, pero obviamente sigue siendo, en muchas veces yo siempre digo que el duelo en nuestro caso puede ser reestructurante por los ciclos vitales, ¿no? Porque nosotros no es que solamente en la infancia ya, sino que a cada momento estamos reestructura, pero es humano y no tiene nada de malo, porque a veces también, remontando a todos los mitos que hemos dicho hoy, si yo lo converso y digo, ¿saben qué? Hoy pasó esto y obviamente lo comparto. Y reconozco, me pasa todavía y no tiene nada de malo. No quiere decir que no sigo amando a mi hijo de la manera que lo amo. Y que sigues buscando estrategias como Exacto. madre de cómo seguir mejorando la crianza que tú día a día estás teniendo con él, que es lo que nunca debemos como padres Exacto. parar de hacer. Y saber que esto es un ensayo y error, aún con apoyo profesional, porque cada padre, madre, familia, hijo, hija es diferente. Tú puedes tener 3 hijos y cada hijo es diferente, aunque tú creas que lo estás criando igual. No. Va a haber diferencias por las necesidades, el tiempo que nacen, el que tiene hermano, el que no tiene hermano, el que es más grande, el que es más chico. Bueno, hay muchas variables de eso. Y retomando el tema de nuestro podcast, es el tema de la empatía. Yo también invito mucho a los padres a ser empáticos entre nosotros mismos, porque a veces a algunos pues les tocó ese hijo neurotípico que no da problemas, que nunca te llaman de la escuela, que como que van más o menos bien con sus propios problemas típicos, pero no tan en crisis. Y a veces no somos empáticos con los que no están pasando por eso, y a veces decimos cosas como los niños no tendrían que estar, el niño con problemas no tiene que estar en esta aula porque su derecho, pero el derecho de mi hijo también está. Y sé que es difícil, sé que es duro aceptar que tu nene te viene con un moretón aquí porque un nene con alguna condición se estresó, lo que sea, y le pegó, le aruñó. O sea, no estoy diciendo que eso es fácil y que lo naturalicemos, no, pero hay que ser empático con este niño y con esta familia. No es que la familia no esté haciendo nada, todos hacen muchas cosas, el colegio, la familia, los profesionales y todo. Aún así las crisis se van a dar. Tanto si hay una condición, las crisis se van a dar. Buscamos que disminuya, pero van a estar. Entonces hay que ser un poco empático con estas familias, con los niños, y así sean neurotípicos también, pues, ser empáticos como padres, no criticar. Siempre a veces, si un nene dice malas palabras, que por ejemplo hoy pasa mucho que las aprenden no de la familia, sino de lo que escuchan en videos en YouTube, etcétera. Tenemos niños hablando como mexicanos, como españoles, producto de la globalización. Entonces, y dices, ay, pero eso viene de la familia. ¿Qué familia será? Decimos eso inmediatamente. Y no, o sea, cada familia hace lo que puede. Hay familias que hay periodos que están en modo sobrevivencia, así literal, y es parte del proceso estar en ese modo en distintos tiempos. Y seamos empáticos, tratemos de no juzgarnos, porque también nos juzgamos mucho nosotros desde estas estándares de yo debería ser un papá así, yo debería ser una mamá así, muchos deberías, pero tampoco los traslademos a otras familias. No lo hagamos así, porque buscamos empatía para acá, pero no damos para el otro lado. Yo siempre, para finalizar, utilizo mucho una frase que les digo a los padres cuando se quejan de otras familias, es esa familia no necesita ser juzgada. Si usted está en posibilidad de contribuir en algo, en buena hora, pero si no, no necesita ser juzgada. Entonces creo que eso es como el centro de la empatía en torno a lo que yo como familia estoy viviendo y lo que están viviendo los otros. Y yo creo que desde la empatía conozcamos, eduquémonos también para entendernos a todos, ¿no? La crianza nunca va a ser fácil, pero sin embargo, si yo puedo ser apoyo o puedo educarme para seguir mejorando en la vida, porque yo no creo que con un curso ya
eres el mejor papá, sino que constantemente estás reorientándote y reaprendiendo, y también ser muy, pero muy cariñoso con uno mismo, no juzgarnos por las equivocaciones dentro de una maternidad, van a pasar, es parte de... Yo siempre le digo a mis papás, a ver, no nacemos en una escuela para papás, nadie nace sabiendo ser papá, lo aprendemos en el camino y después podemos, si nos piden, decir, a mí me sirvió esto, pero busca igual qué es lo que te puede servir a ti, ¿no? Claro, yo considero que es importantísimo no buscar reflejarse tanto en este otro, de ver que no es que en la familia ya eso le funciona, entonces yo lo voy a hacer. Cada familia tiene sus propias necesidades y su propia realidad, así como cada persona tiene su propia realidad, y también se debería de respetar y respetarnos. No solo es de respetar a este otro, sino a nosotros mismos. Y como habíamos hablado anteriormente, buscar nuestro bienestar es importante para poder brindárselos a otros. Y también con respecto a la empatía viene de todos. ¿A qué me refiero con todos? Y deberíamos de tomarlo para otro capítulo. También esta empatía viene de los procesos educativos. Exacto. Y de quienes están al lado de estos padres, de estos niños y de estas niñas, adolescentes, etc. Así es. Esperamos que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotras este espacio, que les sea de ayuda en sus procesos de crianza, y también estaremos muy atentos a leer qué temas les interesan para en esta mesa de diálogo poder conversarlos y que sean de aprendizaje para ustedes. También si tienen preguntas respecto al capítulo de hoy, pueden hacerlas. Y por favor no se olviden de suscribirse, de seguirnos, que es muy importante para poder mantenernos en este espacio.